RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Jaime Salomón, es viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria, especialista en Gobierno y Políticas Públicas. Qué gusto saludarlo, ingeniero Salomón, muy amable, muy gentil. Gracias por la invitación, José, y un gusto estar con tus seguidores de la radio. Coméntenos, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo está evaluando usted la intervención del gobierno frente a las emergencias en el norte del país, ¿no? Tras lluvias y desastres naturales? ¿Cómo usted está evaluando la intervención en estas zonas que han sido afectadas? La pregunta es bien complicada, pero hay varios temas que yo tocaría para poder decir cómo lo estoy evaluando. Por un lado, conocemos que la actividad agropecuaria en general a nivel nacional es bastante importante para el Perú, no solo porque aporta casi el 7% del Producto Bruto Interno o termina generando más de 10.000 millones de dólares de divisas para el país, y eso genera desarrollo. El gran problema que tenemos hoy en el Perú con este tema de desastres, por ejemplo, naturales, proviene de la ley de descentralización. Desde el año 2006 en adelante, los gobernadores hacen lo que quieran hacer en su zona. El gobierno central simplemente dicta algunas pautas y ellos ven si las siguen o no, porque tampoco están obligados a seguirlas. Y ahí está el gran problema. El problema en este momento está en los gobiernos regionales, en los gobiernos provinciales y distritales. Ahí está el problema. ¿A qué me refiero? No tienen capacidad para predecir o para enfrentar fenómenos climáticos. No han estado nombrando autoridades competentes, y es un ejemplo. En los últimos meses, las gerencias generales regionales de las zonas más afectadas, me refiero a Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Piura, por ejemplo, han estado cambiando constantemente, y hablamos de personal de confianza, y eso genera falta de acción, falta de capacidad de gasto, falta de inversión. Tienen que aprender los que entran, por lo tanto no se puede planificar ningún tipo de acción previa que debió hacerse, ni siquiera proyectar el qué tienen que hacer en este momento. Genera un gran desorden. Ahora, otro tema, el sentido común. Se sabía que existen fenómenos climáticos que están afectando a nuestro país. Ya se sabe a nivel mundial que el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, que están frente a las costas peruanas y de Ecuador, afectan al resto del mundo. Te pongo un ejemplo. El año pasado, hacia agosto, el hemisferio norte del continente americano, sabiendo que iba a haber un fenómeno frente a las costas peruanas, proyectaron que su invierno se iba a adelantar un mes. Y en el Perú recién nos dimos cuenta cuando empezaron los problemas. Ese tipo de información es la que nosotros debiéramos utilizar, y no se está haciendo. ¿Y eso en qué nos afecta? Lo hemos visto. Por un lado, en el país, falta de agua; por otro, exceso de agua. Y ese tipo de proyecciones son las que necesitamos trabajar. Ahora, somos 1.874 distritos a nivel nacional. Cerca de 1.260 no tienen seguridad alimentaria. 13 millones de peruanos tienen una sola comida al día. Más todo lo que está pasando en la zona norte, por ejemplo, en tema de cultivos, se han perdido cerca de 25.000 hectáreas. En algodón, 4.000 hectáreas. En arroz, cerca de 8.000 hectáreas. En frutales, el caso del mango va a afectar a la futura siembra. Ahora, vayamos al tema de lo que está haciendo el gobierno, lo que has referido. El gobierno tiene el famoso seguro agrario catastrófico, que ayuda en algo, sí, pero estás hablando cerca de 800 soles por hectárea, y esa no es la solución, es menos del 10%. Va a haber una baja de precio, va a haber una baja de rendimiento por este estrés hídrico, evidentemente,
podría darse una proyección de insolvencia financiera, sobre todo en mango y banano, pero lo que se tiene que hacer ahí es usar la información, usar el conocimiento, rehabilitar, pero rehabilitar no en este momento, sino en el momento oportuno. Lamentablemente ya se está pasando la misa. Ahora, por otro lado, infraestructura. Han asignado como 600 millones de soles para descolmatar, limpiar y hacer reservorios, pero uno no hace eso cuando estás con todo el problema. Eso en este momento sería como tirar el dinero. Eso hay que planificarlo de manera bastante apropiada. Ahora, recomendaciones en general, no solo para el gobierno central, sino para los 3 niveles de gobierno. El gobierno central, los gobernadores y los alcaldes provinciales y distritales. Siéntense en la mesa, planifiquen una política pública rural, más cooperativa, cooperando entre los departamentos, provincias, distritos. Necesitamos un enfoque territorial. ¿En función a qué? A características comunes en economía, económica, social, cultural, y aprender a trabajar entre instituciones del propio Estado, instituciones de diferentes gobiernos regionales y locales. Necesitamos trabajar eso en base a las carencias, zonas con carencias comunes, con patrones de desarrollo comunes, para que puedan trabajar articuladamente. Seguimos, lamentablemente, aún con la ley de descentralización que está mal hecha, y en el Congreso nadie se atreve a querer modificarla o perfeccionarla. Necesitamos trabajar articuladamente. Ingeniero. Pero, fíjate, para terminar, sí, algo interesante. Si vemos los índices de desarrollo humano a nivel nacional, Piura está bastante bien, pero Cajamarca, por ejemplo, no está bien. Si vemos el presupuesto el año pasado, claro, fue otra gestión, pero el presupuesto ejecutado por diversas regiones, Cajamarca está bastante bajo. Si vemos el índice de competitividad regional, vamos a encontrar también que no hay un desarrollo apropiado. Pero estamos hablando de regiones que sí tienen dinero, que sí tienen recursos, sí tienen la capacidad para hacerlo, pero no lo hacen. Ahora, ingeniero, hay un tema que usted acaba de tocar hace unos instantes, ¿no? Tenemos exceso de agua en algunas zonas y en otras tenemos escasez de agua, ¿no? Y esto me lleva a plantearle lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, sobre todo en la zona y nororiental, ¿no? Las lluvias son extremas, han terminado además por poner en evidencia que no tenemos infraestructura hídrica. Usted ha sido viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y conoce muy bien que cuando hay abundancia de lluvias, cuando hay estas precipitaciones fuertes, lo que se hace en cualquier parte del mundo, se almacena el agua para lo que se llama el periodo de siembra y cosecha. Y esa agua sirve además para en la época que hay escasez, en la época de secano, en la época de sequía, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos tenido la capacidad? Le voy a poner un ejemplo, Cajamarca, que usted lo conoce bien. ¿Por qué no se ha tenido la capacidad de tener este aprovechamiento? Mira, José, la mayoría de los peruanos en el techo de nuestras casas tenemos un tanquecito donde le ponemos agua, porque sabemos que a veces viene, a veces no, y ese tanque nos permite por lo menos tener un día de abastecimiento. Almacenamos Agua. En la sierra, en algunas zonas, se almacena agua, en algunos casos de la lluvia. Pero si ya vas, ya no al nivel personal, nivel casa, te vas al nivel país, hay que hacer la misma planificación. El problema grave está en las personas que están manejando, no solamente en el gobierno central, sino también en las gobernaciones, a través de los gerentes, a los directores regionales agrícolas, con los gerentes regionales, y lo mismo con los municipios, provincial y distrital. El problema está en esa capacidad de proyección. Primero hay que realizar los proyectos, buscar los fondos apropiados, están los recursos, si no están hay que ir al Ministerio de Economía y presentar los proyectos. Esos proyectos lamentablemente en muchos casos llegan mal elaborados.
El Ministerio de Economía ha asignado un grupo de personas para apoyar justamente en la ejecución de esos proyectos, pero ni con esas. Ahora, en Cajamarca, por ejemplo, el problema no es tanto las lluvias, el daño ha sido marginal. El problema es que cerca del 65% del cultivo es bajo secano. Existen algunos reservorios, pero no son suficientes. Entonces la población pide más proyectos. Por ahí hay un par de proyectos, el proyecto de Chonta, que tiene más de 20 años ahí durmiendo, o el proyecto del Rejo, que desde la época del expresidente Humala, que fue asignado a una empresa, pero hasta ahora no se avanza. Habría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que refiere sembrar y cosechar agua, que es que realmente debería decirse cosechar agua, es una costumbre ancestral que funcionaba muy bien. Era la forma como los antiguos peruanos aseguraban el tema hídrico para asegurar el tema alimentario también. El tema de siembra y cosecha de agua se puede hacer, pero como se está haciendo ahora, se está haciendo de manera muy lenta, pero además no solamente hay que tener el pequeño reservorio de agua, necesitamos además incorporar una estrategia que es de la lluvia al agricultor, como de la chacra a la olla. Me refiero, tú no solamente cosechas agua, sino requieres una serie de canales para poder llevar el agua donde tú quieras. Pero esos canales deberían estar con unos reservorios intermedios. El problema hoy es que se está haciendo siembra y cosecha de agua para una o un grupo de predios agrícolas. Tenemos que pensar en un enfoque multipredial, es decir, estos reservorios intermedios que atiendan a un grupo más amplio de agricultores. Pero ahí, nuevamente, necesitamos trabajar, en muchos casos, entre municipios distritales, porque en esto no hay fronteras, entre provinciales y entre gobernadores, porque esto no tiene fronteras. En el caso de Piura, la cosa es un poco más complicada, por ahí hay un par de reservorios, o la Mayeque también, pero en cada zona se requiere trabajar, dejando el tema fronterizo, trabajando justamente en temas comunes, económicos, sociales, culturales, y necesitamos tener gente apropiada en la gerencia general de las regiones. Mira, el gobernador o los alcaldes eligen a su gente de confianza, pero debiera haber requisitos mínimos para la gerencia general en una gobernación, porque cumple una labor impresionantemente importante y no podemos estar cambiando de gerentes generales regionales a cada rato. Ese es el gran problema en este momento en el norte del Perú. Muy bien, ingeniero Jaime Salomón, como siempre muy reconocido por haber aceptado esta invitación de RCR. Ojalá que en algún momento lo pueda tener acá en los estudios de RCR para hablar con mayor amplitud de estos temas, entendiendo que usted es especialista en gobierno y políticas públicas, y en las circunstancias que vivimos se requiere precisamente de mejorar las capacidades para el desarrollo de las regiones de nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted. Para terminar, si me permites, no? se requiere política pública rural. Política pública rural va más allá de política pública agropecuaria. Pero para eso necesitamos tener claro reducción de desigualdades y generar rentabilidad social en la población. Si eso no lo hacemos, sea el gobierno que sea, no vamos a generar desarrollo nacional y bienestar personal en la ciudadanía. Ingeniero Jaime Salomón, como siempre, muy reconocido, muy amable. Que tenga buen día. Buen día, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.